Bien, mis hermanos amados, el día de hoy he intitulado a mi mensaje La conversión a Cristo de los primeros gentiles. La conversión a Cristo de los primeros gentiles. Al norte de Jope, el lugar donde el apóstol Pedro se quedó a ministrar a los nuevos creyentes en Cristo, por toda la ribera del mar Mediterráneo hacia el monte Carmelo, se encontraba Cesarea, donde vivía Cornelio, un centurión excepcional del ejército romano de origen gentil, quien por la voluntad de Dios y el ministerio del apóstol Pedro llegaría a ser el primer gentil de la historia en convertirse al Señor Jesucristo, el precursor de todos nosotros, los gentiles cristianos del día de hoy. La palabra de Dios lo describe de una forma excelente. Veamos. Cornelio, hermanos, en primer lugar, era temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. La Biblia no nos explica cómo fue que Cornelio supo acerca de Dios, pero el único centurión que fue testigo del poder de Dios y tuvo un conocimiento personal de Cristo fue el que lo ejecutó en el monte Calvario y terminó reconociendo que el Señor Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Acaso podría tratarse de la misma persona? Tal vez sí, o tal vez no. Lo cierto es que Cornelio tenía cualidades excepcionales que muestran que algo muy grande y muy significativo ocurrió en su vida y lo convenció de la existencia y la grandeza de Dios. Las cualidades de Cornelio son señaladas en Hechos, el capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso, es decir, con una moral intachable, temeroso de Dios con toda su casa, es decir, él temía a Dios, pero también había enseñado a su esposa, a sus hijos y a sus criados el temor de Dios. Hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, era rico en buenas obras. Le preocupaban los menesterosos, los enfermos y todos los necesitados, a quienes ayudaba mucho. Oraba a Dios siempre, es decir, era un hombre de oración. Cuando una persona que no conoce a Dios tiene una actitud así, el Señor se encarga de hacerle llegar la palabra de verdad sin importar su origen. Porque Dios no es solo Dios de los judíos, sino de todos los hombres, tanto judíos como gentiles. En el versículo 3 al 6 dice así: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La visión de Cornelio, mis hermanos, fue igual que la de Zacarías, la de José, la de María y la de los pastores de Belén, aún siendo un gentil. Desde allí, Dios ya anunciaba que los gentiles éramos parte de sus planes. Gloria sea a su santo nombre. Cornelio, mis hermanos, obedeció inmediatamente al Señor. En el versículo 7 y 8 lo dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Mis hermanos, nunca se sientan menos por ser de origen gentil y no judío. Pues así como los judíos son el pueblo escogido por Dios, nosotros somos la gloriosa iglesia escogida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el actual pueblo de Dios. Los gentiles somos la iglesia del Señor Jesucristo por la perfecta voluntad de Dios y para su honra y gloria, no por nuestros méritos, sino por su divina gracia. Ahora, mis hermanos, Cornelio era muy amado por Dios. Cornelio era un hombre muy amado por Dios. Dios, hermanos, preparó al apóstol Pedro para que lo fuera a ministrar. Pedro acostumbraba a orar cerca de la hora sexta, es decir, las 12 de mediodía. Esa era la hora en que oraba Pedro. Nosotros tenemos diferentes horarios de oración en esta iglesia, cubriendo las 24 horas del día. Pero a Pedro, le tocaba orar a las 12 de mediodía. Dice en el versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dios entonces, mis hermanos, envió un éxtasis al apóstol Pedro mientras estaba esperando una comida que le prepararon. Le envió el Señor un lienzo lleno de animales. Eso está en el versículo 10 al 12. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Estaba lleno de animales. Eran animales inmundos, es decir, animales prohibidos para comer. Dios envió esa visión porque para los israelitas, los hombres gentiles eran unos animales inmundos. Fíjense, para los israelitas, los que no eran israelitas eran animales inmundos. Entonces Dios bajó esos animales para que llegaran donde estaba Pedro orando. Entonces Dios le dio una orden al apóstol Pedro. En el versículo 13 lo dice:
y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. El apóstol Pedro no podía dar crédito a lo que oía, por lo que Dios tuvo que repetirle 3 veces que lo que él había limpiado no debía llamarse inmundo. Vean ustedes en el versículo 14 al 16. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Una vez preparado, el apóstol Pedro recibió la orden expresa de parte de Dios de ir a ver a Cornelio. Hechos 10, 17 al 20. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El apóstol Pedro, hermanos, acudió obediente a la reunión con Cornelio, haciéndose acompañar por varios hermanos de la iglesia de Jope, cumpliendo así el mandato de Dios. Dice el versículo 21: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es muy bueno llevar con nosotros a otros hermanos cuando vamos a hacer el trabajo de Dios, como nuestro Señor lo hizo. ¿Se acuerdan que Él escogió a sus discípulos, verdad? ¿Para qué? Simplemente para que lo acompañaran. Los discípulos no eran los que predicaban, los discípulos no eran los que sanaban, los discípulos, hermanos, no eran los que hablaban. Él lo hacía todo. Ellos nada más iban a observar, a ver. Pero así también iban a aprender, porque un día Jesús se iba a ir y ellos tenían que continuar con la obra que Jesús empezó. Entonces, así viéndolo, todo lo que hacía, así aprendía. ¿Saben qué ese era el método antes, hermanos, de nuestros antepasados? Yo me acuerdo cuando mi abuelito era sastre y me dijo: ven a la sastrería. Y yo iba todos los días y yo me ponía a ver, y él se ponía a trazar los pantalones, los sacos, a hacer las hojuelas para los botones. Y luego uno como joven, ¿verdad? Como niño, yo quería meter mano. No, tú nomás ve, dice. Tú nomás ve lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y así fue como yo pues aprendí un poquito viendo lo que hacía él, ¿verdad? Y hermanos, así era en ese tiempo también. Jesús llevó a sus discípulos para que vieran, pero ahora había llegado el momento de que ellos también lo hicieran
que ellos también actuaran. Entonces él también se llevó a los hermanos de Jope para que lo vieran lo que iban a hacer, ¿verdad? Ahora, hermanos, Cornelio, en tercer lugar, era el primer gentil que sería alcanzado junto con los suyos para el reino de Dios. Cornelio preparó una gran reunión de personas gentiles y por su ignorancia quiso adorar a Pedro cuando salió a recibirlo. Fíjense, hermanos, cuando llegó Pedro, él corrió y quiso adorar a Pedro por su ignorancia. Fíjense, dice el versículo 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. La reacción del apóstol Pedro dejó muy en claro cuál es la forma correcta, como deberían haber reaccionado todos los hombres que a lo largo de la historia se han dejado adorar. Pues el único ser digno de toda adoración es Dios. Ha habido hombres, hermanos, que llegan y que se les arrodillan, los adoran y se dejan adorar como si fueran. El único digno de adoración es Dios, hermano. Y aquí Pedro, el apóstol Pedro, le dijo: levántate, yo soy hombre también como tú, no me adores a mí. Fíjense qué maravilloso. El apóstol Pedro, hermanos, se dio cuenta entonces de la dimensión de aquella reunión y empezó a comprender el significado de la visión del lienzo lleno de animales inmundos. Ahí fue donde se dio cuenta. Vio un montón de gentiles ahí que se habían reunido, hermanos, porque querían escucharlo. Y ahí dijo: pues con razón Dios me bajó aquel lienzo lleno de animales inmundos. Porque para los judíos eso éramos los gentiles, animales inmundos. Dice en el versículo 27 al 29: y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjense qué interesante, hermanos, cómo Pedro comprendió aquella visión celestial. Hermanos, el testimonio de Cornelio le empezó a aclarar aún más su mente a Pedro. En el versículo 30 al 33 lo dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
Fíjense, hermanos, estaban ya listos, con ganas, con hambre de escuchar al apóstol Pedro. Después de escuchar el testimonio de Cornelio, el apóstol Pedro comprendió perfectamente la razón por que Dios lo había enviado, que era la salvación de los gentiles. Por eso lo envió, para que los gentiles fueran también salvos. Hermanos, dice el versículo 34 y 35, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Señor Jesucristo le había dado las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro, quien ya había abierto la puerta a los judíos el día de Pentecostés en Jerusalén. Y ahora era el turno de abrirles la puerta a los gentiles para que entraran al reino de Dios en la casa de Cornelio en Cesarea. Entonces, sin más preámbulos, el apóstol Pedro predicó el evangelio del Señor Jesucristo a los gentiles. Versículos 36 al 43 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué tremendo mensaje, hermanos, del apóstol Pedro. Les habló con claridad de lo que Cristo Jesús había venido a hacer y de la salvación que le ofrecía, el perdón de los pecados. Hermanos, el evangelio, hermanos, llegó hasta el fondo del corazón de los gentiles, quienes creyendo en el Señor Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está en el versículo 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El apóstol Pedro entonces mandó bautizarles, naciendo así la primer iglesia gentil de la historia, la iglesia cristiana de Cesarea. El versículo 47 lo dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Como lo hizo en Jope, hermanos, ahora el apóstol Pedro permanecería por un tiempo en Cesarea, discipulando a los nuevos creyentes gentiles, de acuerdo al mandato del Señor Jesucristo. Qué importante es que tú y yo no solo ganemos almas para Cristo, pero que también las discipulemos, que les enseñemos lo que dice la palabra acerca del bautismo y de la vida cristiana, hasta que lleguen a ser cristianos maduros y listos para ganar también a otros para Cristo. Hagámoslo, hermanos, que nuestro Dios prosperará también nuestro ministerio, como prosperó el del apóstol Pedro. Hermanos, así nacía la primera iglesia gentil. Y desde entonces, hermanos, cuántos millones de gentiles de todas las naciones del mundo, de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, hemos conocido al Señor Jesucristo. Y Él viene pronto por su iglesia, que somos nosotros, hermanos. Debemos agradecer cada día que, a pesar de ser gentiles, el Señor nos ha incluido para ser parte de su pueblo. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, hermanos.